como dentro de la genética de una persona. Por lo tanto, yo no puedo decidir, voy a ser carismático o no. Eso es algo que le nace. Son personas que sencillamente se dejan querer, atraen a las personas. Es muy difícil precisar por qué una persona es carismática y por qué otra no. O sea, que no podemos decir qué razones llevan a esta persona a ser carismático y por qué otras personas no tienen esa cualidad. El líder carismático genera admiración. El carisma facilita enormemente el camino hacia el liderazgo. Si bien es una condición indispensable, se puede ser un extraordinario líder sin tener carisma. Y se puede tener mucho carisma y no ser un buen líder. Por lo tanto, no es algo que obligatoriamente debemos tenerlo. ¿Sí? Si lo tenemos, maravilloso. Eso nos ayuda a mejorar y a transitar nuestro camino en el liderazgo. Pero hay personas que son muy carismáticas, atraen a las personas, la gente los quiere, pero lastimosamente son malos líderes, porque para ser líder se necesita mucho más que ser amado por las personas. Por lo tanto, eso pasa como en la misma política. Hay humoristas, si ustedes se acuerdan, algunos son humoristas, ay no, qué chévere, qué bueno que él fuera el presidente, y los nombraron hasta de concejales, en el Senado, pero pues obviamente no iban a poder hacer nada, porque una cosa es ser líder y otra cosa pues es tener carisma. Que un líder tenga carisma es muy bueno, pero que alguien tenga carisma y no tenga condiciones de líder, pues le da lo mismo porque atrae gente, sí, pero no va a poder hacer nada. Por eso fue que miramos todas las demás cualidades. Un antilíder, una persona miedosa por arriesgarse, una persona que no es emprendedora, una persona que no es visionaria, una persona que no tiene carácter, pues difícilmente va a funcionar como líder. Así tenga carisma, así la gente le agrade estar con él, igual llevaría a cualquier institución al fracaso. Vuelvo y tomo siempre como ejemplo a Magdis porque pues es una de las empresas grandes que tenemos ahí en la iglesia donde los miembros trabajan. No sé si ha mirado líderes, jefes muy carismáticos, pero que en realidad no saben mucho qué es lo que están haciendo. Niña Magdis. Sí, pastor, lo que usted dice es muy cierto. A veces hay personas que eso, son carismáticas, caen muy bien, son muy agradables, uno los saluda y saludan siempre con una sonrisa y todo, pero ya en cuanto a los procesos se les dificulta o a veces no saben cómo hacer o tienen que preguntar las cosas una, dos o tres veces porque no les queda claro tan fácil. Entonces son muy buenas gentes, pero en realidad en su trabajo les faltaría mucha capacitación todavía. Entonces, el hecho de que seamos carismáticos no significa que no nos tengamos que capacitar para ser líder. Por eso no está dentro de las otras características que sí son importantes y que debe tener un líder. El carisma es algo que si lo tiene bien y si no lo tiene no hay problema. Sin carisma podemos igual ser buenos líderes, sino que si logramos desarrollar carisma, pues sería mucho mejor. La característica que define a un líder carismático es su capacidad de seducir. O sea, él seduce, enamora, entre comillas, ¿cierto? Tiene una personalidad enormemente atractiva con la que consigue atraer a los demás miembros del grupo. Sí, es muy atractivo, es muy agradable estar con esa persona, pero como dice Magdis, pues si no se capacita puede ser uno de los peores líderes siendo carismático. Y alguien no teniendo nada de carisma, inclusive siendo hasta no agradable, puede llegar a ser un buen líder. El carisma entonces permite unir el grupo alrededor del líder. O sea, un líder carismático va a hacer que toda la gente siempre esté alrededor de él. El líder carismático suele ser también un gran comunicador. Tiene un poder natural para persuasión. Ante el líder carismático, el equipo suele perder cierta objetividad.
el líder carismático disfruta normalmente de un juicio benévolo por parte de sus subordinados. Siempre van a hablar bien de él, siempre van a querer estar con él. El problema que plantea el líder carismático es que la organización, es que sus discípulos, es que los miembros de la iglesia, de la casa o de cualquier lugar pueden hacerse excesivamente dependiente de él, ¿sí? Entonces, hay muchos, el problema de este líder carismático es que por lo general toda la gente depende de él y se vuelven dependientes. Y si no está él, pues lastimosamente no se puede hacer nada. Por eso, quienes son carismáticos debe aprender a manejar también esa herramienta. Es muy difícil, entonces dijimos, es muy difícil encontrar a un sustituto, ya que es muy difícil encontrar a esa persona. Y vuelvo, no sé si Martica también allá en la universidad tenía, estos líderes carismáticos, es muy complicado reemplazarlos, ¿sí? ¿Por qué, Martica? Bendición, pastor. Dios la bendiga. Allá sí se presentaba los líderes, sobre todo los líderes que defendían a los empleados, más que todo. Era una persona que le llegaba a todo el mundo. Él donde quiera que iba, la gente le colaboraba, le ayudaba. Y era una persona que igual hace poquito nos dieron la noticia que se murió. Él se murió como hace 3 meses. Y pues yo les preguntaba a los compañeros que cómo les había ido, pero dicen que pues como él es como difícil, porque de todas maneras él presentaba las dos características. Él era un hombre carismático y además se destacaba por ser un buen líder, conseguía todo lo que se necesitaba en los demás, pero ahora dice que ya no, que hay líderes que pues sí, sí están pendientes de todos, de luchar por una cosa u otra, pero que no es como él se movía, o sea, ya no puede haber un sustituto que pueda tener esas mismas características, entonces eh, cada uno somos diferentes, ¿no? Entonces por eso ellos lo extrañan mucho a este muchacho. Entonces, la idea es que ya hemos mirado por eso primero las herramientas, cómo llegar a ser buenos líderes, y ahora miramos también desarrollar en nosotros ese carisma. Vamos a mirar entonces cómo desarrollar ese carisma, cómo adquirirlo, pero pues obviamente no en su totalidad, porque ya dijimos, el carisma es algo que nace, es algo genético, nace con la persona. Él no se propone, él no lucha por ser carismático, él es carismático. Por eso a eso debemos añadirle ser buen líder. Ya dijimos, alguien puede ser carismático y no necesariamente un buen líder. Por lo tanto, es una condición que pues no necesariamente es indispensable para el liderazgo, pero sí es una muy buena herramienta. Lo que dice Martica me llamaba la atención en algunos meses de estos. Estaban entrevistando a una, no sé si era actriz o presentadora de televisión, muy famosa ella, y ella enviudó hace mucho tiempo. Y entonces las hijas y eso, tenía ella un buen amigo y la molestaban que por qué no se casa, que es buen amigo, que no sé qué. Y ella dice que llegó a quererlo, pero lo primero que le advirtió antes de casarse es, yo te amo y bueno, y me parece bien que nos casemos, pero pues sí tengo que decirte algo, y es que a mi esposo es algo que yo nunca lo olvidaré por cómo era él, la facilidad que él tenía, como ese carisma que él tenía ahí con ella y en la casa. Ella, tremendo eso, porque ella le advirtió al nuevo esposo, yo te amo, sí, pero pues olvidarme del otro esposo nunca lo voy a hacer, porque un hombre como él, la verdad es que no he visto y no lo hay. Entonces,
ese tipo de carisma llega hasta ese nivel. Si es en la casa, si es en el hogar, es algo que muy difícil se podría reemplazar, porque es algo que nace con esa persona. Por lo tanto, vamos a mirar cómo desarrollar ese carisma, cómo desarrollar el carisma en nosotros para poder en algo llegar a ser como el que nace siendo carismático. Vamos a mirar algunos puntos entonces importantes y hoy la clase solamente será a nivel de carisma, porque necesitamos los líderes tener cierto grado de carisma. Y no solo los líderes, si usted trabaja como Magdis y quienes trabajan con otras personas, es necesario que desarrollemos cierto grado de carisma para caer bien con los demás, para atender bien en nuestro almacén, en nuestra empresa. ¿Qué podríamos lograr si desarrollamos carisma en nuestro núcleo de trabajo, en la familia, en todo lugar? ¿Qué podríamos lograr además de todo lo que hemos dicho, Manuelito? Buenas noches, Pastor. Bendición. Dios le bendiga. Sí, no, lo que se puede lograr con el buen carisma es que las personas se acerquen, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, yo estaba escuchando ahorita sobre carisma, ¿no? Tenemos un trabajador ahí en el taller que es carismático, o sea, atrae a la gente, ¿no? Pero es una herramienta ¿para qué? Para atraer a los clientes, ¿sí? O sea, él no sabe bien la mecánica, pero el carisma de él es acercar a las personas, o sea, estar bien con ellos. Y eso hace de que las personas se acerquen, y él no sabe de mecánica. Entonces, pues, en mi opinión, se puede decir que se acercan las personas o sea, los clientes se acercan por lo que él es. Engancha, ¿cierto? Sirve como ese gancho. Y si lo tomamos ya en nuestra forma de vida diaria, social, eso nos genera buena convivencia, ¿sí? Una persona carismática va a desarrollar buena convivencia en la casa, en el hogar. Se imagina un esposo carismático, una esposa, una familia, pues eso va a generar un muy buen ambiente, ¿sí? Buen ambiente. Lo contrario a no ser carismático es que por lo general donde llega genera mal ambiente, ¿sí? Genera mal ambiente, el ambiente se torna pesado, la gente prefiere mejor no quedarse ahí. Y lo contrario, como dice Manuelito, puede ser que este muchacho no sabe nada de mecánica, pero tiene tanta carisma que atrae a la gente, la lleva al almacén y es al taller y es capaz de decir, mire, con mucho gusto nosotros tenemos la solución para su problema. Manuelito, venga, colabóreme. Juliano y tal, venga, haga este trabajo. Es como un gancho para que los demás puedan hacer su trabajo. Entonces, mire lo que nos cuenta Manuelito, es algo muy importante, ¿cierto? Porque eso hace que atraiga, solamente que a veces no lo utilizamos y no tratamos de desarrollar. No podríamos ser como alguien carismático que nació con esa cualidad, pero sí vamos a mirar algunas técnicas que nos permita en alguna manera suplir esas áreas y hacer un buen trabajo de líder. Entonces, para quienes entran a esta ahorita, estamos mirando un líder carismático. No lo miramos dentro de las otras cualidades porque es algo que no necesariamente debe tenerlo. Sin ser carismático puede ser un buen líder, pero siendo un buen líder y tratando de desarrollar cierto grado de carisma, pues sería fenomenal su liderazgo, ¿sí? Se la va a pasar chévere, bien, o sea, algo agradable con esa persona que es la que nos está dirigiendo. Un líder carismático es una persona entonces que atrae a las personas, una persona que enamora, entre comillas, porque cuando hablamos de enamoramiento siempre lo atribuimos a la parte sentimental, emocional o sexual. No, enamora a las personas, le gusta estar con esa persona, es agradable, nunca se lo oye, sí, tendrá sus momentos de bajón y mal genio, pero no es su característica. Todos tenemos un mal momento, pero se nota que no está en su momento, pero es fácil decir, no, él no es así, algo le está pasando.
En cambio, a otras personas es lo contrario. Cuando se ríe, dice, él nunca es así, ¿qué le estará pasando? ¿Cómo desarrollar el carisma? Primero, presta atención a los demás. Cuando mantengas una conversación, centra toda tu atención a esa persona, pues esto hará que el orador se sienta único, lo cual creará en él una opinión positiva sobre ti. O sea, primero, si queremos desarrollar esa parte carismática en nosotros, prestemos atención a los demás. A veces nosotros como que nos desviamos de lo que estamos haciendo con esa persona. No le prestamos atención. Y eso es algo que desagrada. Si usted está hablando con alguien, tenemos algo que siempre incurrimos en ese defecto. Y es que alguien nos está contando algo. ¿Cómo le parece que me caí y me tronché un pie? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Sí, a mí también me pasó. Yo también me caí. Y sigue contando su historia, y el otro pobre que llegó a contarle se quedó callado porque ya no lo dejó hablar. ¿Sí? Préstele atención. Si esa persona le está hablando, préstele atención. Hoy es un mal común en toda la sociedad que todo el mundo lo habla. Eso es algo que no lo inventamos nosotros, todo el mundo lo conoce, pero nadie hacemos algo por mejorarlo. La tecnología, los celulares, las ocupaciones, los problemas, eso hace que nosotros ya perdamos ese sentido de atención, ya no le prestamos atención. Qué cosa tan fea que es que usted está hablando con alguien y que cuando usted se da cuenta esa persona ya está ida con el celular, el computador, con las llaves, con lo que sea, se distrae con lo que sea. Preste atención. Préstele atención a su esposa, préstele atención a su esposo, préstele atención a sus hijos, a los demás, a las personas que está liderando. Préstele atención al cliente. En el almacén de Jen y de Ana, la pastora, sucede algo particular, que muchas veces terminan siendo consejeras, médicos, porque cada cliente llega con algo. Por ahí cuenta su historia. Qué bueno que le escuchemos y que le prestemos atención para poderle ayudar. Eso atrae, eso hace que la gente diga, a mí me gusta ir allá, porque me presta atención, me escucha. Segundo, responde siempre con firmeza. Responder con firmeza no significa con grosería, con incultura. Firme. Siempre hacemos ejemplo de esto, la gelatina. La gelatina no es dura, ni es blanda. ¿Qué es, Estelita? Amén, pastor. La bendición. La bendiga. ¿Me puede repetir? Estamos hablando entonces de segundo. Vuelvo y repito el primero. Responde siempre con firmeza. ¿Cómo desarrollamos el carisma? Primero, prestando atención a los demás, Ujú. ¿cierto? Interesémonos por los demás. Segundo, debemos responder, debemos hablar siempre con firmeza. Muchas veces influye mucho más la convicción propia. O sea, hablar con firmeza significa hablar con convicción. O sea, que yo debo estar seguro, debo mostrar seguridad en lo que estoy diciendo, y eso hace que las personas confíen en mí, quieran estar conmigo. Era un ejemplo. La gelatina tiene una característica. La gelatina no es ni dura ni es blanda. ¿Qué es? El tema que término medio. O sea, es firme, ¿cierto? Es firme. Sí. Tiene firmeza. Esa lo usaba era para ese ejemplo. La gelatina no es líquida, no es blanda, pero tampoco es dura, que es firme. Tiene firmeza. Y así es nuestra forma de hablar. Una persona carismática es una persona que habla con firmeza, no con dureza. Firme. O sea,
tiene convicción, está convencido de lo que lo dice con tanta certeza que la gente le cree, puede estar diciendo cualquier, hasta mentira, pero como lo dice con tanta seguridad, lo deben tener inclusive los vendedores. El vendedor debe estar convencido de lo que está diciendo, de lo contrario no le van a creer. Claro. Entonces, ¿cómo desarrollar carisma? Primero, debo prestar atención, prestemos atención a las personas. Segundo, respondamos con firmeza. Ahora, para un líder, un vendedor, una persona que trata con otras personas, para poder lograr desarrollar firmeza en lo que está hablando, ¿qué debería primero hacer? ¿Quién me dice? Si el vendedor quiere hablar con firmeza sobre su producto, ¿qué debería hacer? Conocer bien el producto que está vendiendo, que va a ofrecer. Exactamente, Mari también levantó la mano. Sí, conocer de lo que va a hablar, si es un producto, si es en la salud, pues del tema, en cada uno de los temas, pues asesorarse, prepararse, conocer, saber de lo que va a hablar. Entonces, un líder carismático, bueno, él nace con esa característica, pero quienes queremos tener de alguna manera y desarrollar carisma, debo prestar atención a la gente para que la gente le guste estar conmigo. Segundo, debo tener firmeza en lo que hablo, y para tener firmeza, ya lo dijeron ustedes, necesito capacitarme. O sea, un líder sí o sí se tiene que capacitar, tiene que capacitarse siempre. En el caso de Manolito, el empleado, bueno, él no necesita mucha capacitación en mecánica, porque él simplemente su carisma lo está usando ¿para qué? Dijimos. Para atraer gente. De gancho, para que lleve gente. Es un gancho, por lo tanto, él no necesita saber sobre aparentemente no necesita saber sobre cómo arreglarlo, pero sí sobre lo que le están hablando. ¿Cierto? Porque si alguien llega a decir que mire, lo que pasa es que no sé qué le pasa al tren de aterrizaje, ¿será que le puede decir, aquí le puede ayudar Manuelito? ¿Qué dice niña Magdis? Pues si es de aterrizaje, supongo que no, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aunque él no sabe de mecánica, pero debe tener idea. Entonces él va a decir, no, pero eso es un avión, eso no, aquí no arreglamos. Entonces, aunque él no sabe de mecánica, debe saber de qué le está hablando el cliente para poderlo enganchar porque Manolito no arregla todo, ¿cierto, Manolito? Entonces él debe saber a cuál de los mecánicos del taller lo va a llevar, ¿sí? Entonces, sí o sí, la persona que quiere desarrollar carisma debe conocer también sobre el tema. Conocer de manera general es una característica que miramos en el liderazgo, ¿cierto? No puedo dominar todo, pero sí debo conocer de todo un poco. Bueno, no somos expertos en política, pero debemos conocer algo para no embarrarla, para no decir cosas que solo porque me nacen, porque me gusta hablar. No, es que debo saber, debo conocer. O de lo contrario, puedo estar cayendo en errores que en lugar de atraer a la gente, pues voy a quedar en ridículo, ¿cierto? Entonces, debo conocer, debo prepararme, debo leer. El buen líder es una persona que le encanta leer, pero el problema es que hoy en día a veces no leemos, nos gusta otro tipo de cosas, actividades, juegos, dormir, bueno, eso está bien, pero debo sacar un tiempito para capacitarme. ¿Qué dos cosas importantes miramos entonces hasta ahorita? Prestar atención a los demás y responder siempre con firmeza. ¿Cierto? Debo prestar atención a los demás y debo responder siempre con firmeza. No me va a salir ahora, es que yo en mi casa yo siempre contesto con firmeza, a ver qué quiere. No, eso no es firmeza, ¿cierto? Firmeza es convicción, que esté usted convencido. A medida de que yo estoy convencido de lo que voy a hablar,
sueno como más convincente que él o ella sabe mucho. Tercero, gesticula al hablar, debe gesticular. Se ha observado que el hecho de mantener las manos en movimiento durante una conversación hace que la otra persona recuerde y preste mayor atención a su mensaje. Las manos es otra forma de diálogo. Es como yo hablo, es como ayudo a mi expresión, es como le meto dinamismo. A medida que yo muevo mis manos, meto dinamismo a lo que estoy haciendo. Es muy diferente a meterle ahí hablando y meterle así como estoy ahorita, cruzado los brazos, a estar gesticulando y sobre todo moviendo mis manos. ¿Hay alguna diferencia cuando hablo cruzado los brazos o cuando utilizo las manos? ¿Qué dice Mari? Uno está como más pendiente, ¿no? Porque no es algo monótono, sino que a uno le está llamando la atención. Aquí estamos vía virtual. Yo estoy aquí en la casa y estoy solo acá. Pues no los estoy viendo a ustedes. Eso podría decir, pues no tengo para qué mover las manos. Pero solo porque estamos solos así significa que no debería mover las manos, porque no sé si ustedes se dan cuenta de lo que yo hago. ¿Qué dice Martica? No, yo pienso que sí es un aspecto importante, porque de todas maneras se miraría como una foto ahí, ¿no? Pero en cambio, cuando, pues yo por lo menos estoy mirando, ¿no? Lo que está hablando y la manera de, o sea, palabras que hay momentos en que sí se puede utilizar las manos, eh, entonces uno como que se da más cuenta de lo que está hablando, se entiende más. Porque con las manos acentúa, ¿cierto? Acentúa. Con las manos deja como claro el mensaje y hace que la persona lo comprenda y lo recuerde. Hay algo que me molestan, pues no de maldad, sino que siempre me mencionan ellos aquí en la casa, y es que cuando yo me pongo a contarles una película, me pongo a contarles algo, ¿qué es lo que siempre me molesta? Jenny está por ahí, o Diana. No está, ahorita salió. Que usted dramatiza. Sí, entonces ellos dicen, pues, bueno, si a mí me ponen a contar una película, pues ahí sí como que se metieron en lío en el sentido de que pues, yo la dramatizo, yo no depende de mí, yo hago todos los movimientos porque... Ya, ¿para qué veo la película? Le digo. Sí, sí, exacto. Y Diana me dice, no, ya para qué veo la película, ya la contó con más emoción que la misma película. Entonces, porque de esa manera se lo hace. Bueno, es algo que se lo aprende y sobre todo lo tuve que aprender en clases de radio, ¿cierto? Porque en la licenciatura en teología no solamente es cuestión bíblica, sino como es una docencia, también vimos algunos semestres de locución, de radio. Entonces, a uno le enseñan que como está solo en una cabina, el micrófono es una persona. Allá le dicen a uno, haga de cuenta que el micrófono es la persona con la que usted está hablando. Háblele al micrófono. O sea, muévase. Yo cuando ustedes, bueno, no lo pueden ver, pero cuando yo estoy en el programa en la radio, Jenny es cuando están mirando ahí, dice, claro, es que, o sea, yo estoy haciendo todo esto en la radio, aunque nadie me está viendo, pero yo estoy moviéndome como me estoy moviendo ahora para poder enfatizar y el oyente me puede entender. Martica levantó la mano. Sí, es como también yo digo que las personas que tienen ya ese hábito, o sea, lo demuestran también. A ver, me hago entender. Miraba a una persona que iba con los audífonos y se miraba cómo movía, pues cómo hablaba y como que si él estuviera con la persona, levantaba las manos, y pues yo ya me imaginaba lo que estaba hablando, porque pues mirándolo lo que venía
yo le leía como los labios y con el movimiento de las manos me imaginaba lo que estaba hablando. Entonces, pienso que eso también no es como ya un hábito en la persona de poder demostrar también sus gestos. Exactamente. Y como lo que Dios me permitió estudiar es docencia, entonces es algo que también en docencia le enseñan, porque el buen maestro, el buen profesor, pues no solamente es con lo que habla, sino con su gesticulación. Aquí podemos ver la importancia de las manos y la expresión facial en la comunicación no verbal. O sea, es necesario que para desarrollar ese carisma, entonces, primero debo prestar atención. Préstele atención. Si está hablando con alguien, préstele atención. Eso la hace sentir importante. Cuando yo hago sentir importante a la persona quiere estar conmigo. Entonces, debo hacerla sentir importante, debo prestarle atención. Lo que esa persona le está hablando tal vez para usted no es importante, pero para ella sí. Entonces, préstele atención. Responde siempre con firmeza. ¿Qué quiere decir? Con convicción. Para eso debemos prepararnos de antemano. Para eso debo conocer. A ustedes que ya predican, me imagino ya lo han notado. Cuando usted se prepara de antemano, cuando usted lee de antemano, cuando usted ha ensayado el tema que va a predicar, usted lo va a dar con soltura, usted lo va a dar libre. Cuando no se ha preparado, siente que está amarrado, ¿cierto? Cuando usted no ha preparado el tema, se amarra el papel y se nota que está amarrada al papel. O no se nota. ¿Qué me dice? ¿Qué dice Marta? Sí, sí se nota, porque cuando uno mira los devocionales o también en ciertos programas de televisión, hay personas que en momentos es como que volteara a mirar donde está escrito y estuviera leyendo hacia otro lado. Entonces, a mí sí me ha pasado. Hay ciertos momentos que, más bien dicho, hay ciertos temas en los que tal vez no los he preparado bien o los he dejado para el último y tengo que estar visibilizando o visualizando lo que he escrito para poder hablar. Entonces eso se dificulta más como para poder hacer entender en sí el mensaje. Entonces sí se nota. Jenny nos hace una punta acá. Cuando yo tengo exceso de confianza, no me preparo. Ese es el problema. Estoy tan confiado que lo voy a hacer bien que no me preparo. Y cuando le sale algo mal, ahí se bloquea. Nos podemos dar cuenta de este detallito en los presentadores de televisión, sobre todo en los noticieros. Ellos tienen algo. ¿Cómo se llama ese aparatico que ellos utilizan? ¿Sí lo escucharon? ¿Quién dice por ahí? Teleprompter. Teleprompter, ¿cierto? Es un aparato, una pantalla que está allá al frente y que ellos tienen que aprender a leer, pero lo hacen de tal manera que uno no se da cuenta. Pero cuando no se ha preparado, entonces nos damos cuenta, como dijo Martica, porque los ojos están pegados al teleprompter, alguna palabrita que no pudo leer, a algo que se le olvidó y hasta ahí llegó, ¿cierto? Se bloquea. Entonces, para desarrollar carisma, debo prestar atención. Y vuelvo a insistir, los voy a estar siempre repitiendo porque es algo esencial en nosotros los líderes. Preste atención a esa persona. Si no tiene tiempo para estar con esa persona, mejor dígale otro día. Pero si ya va a estar con esa persona, préstele atención. Responda siempre con firmeza. ¿Qué quiere decir? Con convicción. Gesticule al hablar, porque eso hace que enfatice lo que tiene que decir. Sobre todo, utilice las manos. No con exageración, porque todos los extremos son los malos. No nos vamos ahora a convertir ahí en una marioneta, no. Como el Chavo, habla una cosa y mueve, no. O sea, lo que necesite enfatizar, lo que necesite que quede como bien claro, eso es lo que tiene que usar las manos. De lo contrario, no hay para qué hacerlo tampoco, porque de lo contrario volvemos y caemos ya en la payasada,
que eso no es, ¿cierto? Cuarto, interésate por los demás. Interésate por las personas que estamos liderando. Interésate por tu familia, interésate por los clientes, por tus compañeros de trabajo. Esto, el carisma, desarrolla entonces un buen ambiente. ¿Sabe qué agradable es trabajar con personas que tengan estas características? La mañana en el trabajo se pasa volando, el día en ese trabajo se pasa volando, pero cuando no son personas así carismáticas, el día se vuelve largo, cansón, aburridor. No sé si la niña Magdis por allá ha tenido que ver ese tipo de personas ahí en su trabajo. Sí, pastor, ¿no? Pues hay de todas las clases, digamos, personas que son muy carismáticas, personas que desde que llegan alegran el ambiente, que a veces con decir una sola palabra ya ponen a todo el mundo como de buen genio. Y asimismo hay otros que la verdad uno como que ni quisiera encontrarse, como que quisiera que no estén de turno. De hecho, a veces cuando se van de vacaciones, uno no se da ni cuenta que faltaban hasta que regresan, porque su mala actitud o su forma de ser, pues nadie los extraña, nadie ni cuenta se dan, mejor dicho, no les dan importancia. Qué buen apunte, niña Magdis. Una persona carismática, una persona jovial, alegre, que endulza el ambiente, es una persona que siempre vamos a extrañar. Es una persona difícil de reemplazar, ya dijimos, ¿cierto? Mira, con eso nos comprobamos lo que se dijo. Una persona carismática es muy difícil de reemplazar. Una persona carismática se extraña. Una persona, lo contrario, aburrida, amargada, es una persona que no se extraña. Es más, como dice Magdi, se puede ir un mes y ni cuenta se da. Al mes, cuando llegas, dices, ay, que luego no estaba aquí, porque total, pues la verdad es que no hace mucha falta, pero en cambio, las personas, hay alguien, no es que yo sea carismático, ni mucho menos, pero hay, como yo a todos los de los locales los paso molestando, cuando yo estoy la semana cuidando a mi papá en el almacén, yo no voy a San Andresito. Y algo que les dicen a la pastora, a ellos, a Jenny, ¿qué es lo que les saben decir ellos en esos días, Jennycita? ¿Qué les hace falta? Que vaya a molestarlos. Uy, qué falta, qué hace, qué pasó, dónde está. Sí, porque pues yo paso molestándolos y quedan ahí muertos de la risa. Sin caer en el exceso de la burla, no. Pero, pues, inclusive cuando vamos a orar, Martica y Rudy, los que están, Mari, ¿cómo comenzamos la oración? ¿Cómo vamos a orar y ¿cómo comenzamos ahí, Martica? No, primeramente se empieza con un diálogo, así sea por algún comentario de algo que llevamos o por algún chiste, por alguna palabra. Entonces el pastor, antes de comenzar, nos va a decir a cada uno, si se quiere salvar, venga a orar. Si alcanza a llegar, se salvará. Y si no, pues ya, ellos siguen la oración, dice. Entonces, siempre nos molesta de que si alguien se quiere salvar de los que vamos a orar, entonces tenemos que estar ahí presentes. Entonces, todos echan la carrera, pues, a orar en ese momento. Entonces yo no les estoy diciendo, ¿qué pasó? Vengan a orar, es que ya toca orar, es que ustedes no oran, ¿qué les pasa? No, hasta Mari, ahí, ella es la primera que se acerca a orar, dice, ¿no? Mari, ¿qué dice de cómo comenzamos la oración? Conchita es una de las que más se disfruta, ella Claro. primero toca esperar a que se acabe de reír. Pues, como dice Marta, pues, para Entonces, primero, pues para salvarlos, y de ahí, no es aburrido, no es monótono, es algo, pues,
de pronto una explicación sobre algún tema. Entonces es algo que de pronto uno aprende algo nuevo antes de una oración. No es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, hasta eso, siempre, como dijo Mari, no, hombre, no hagamos de la oración algo aburrido, místico, ¿qué les pasa? Ustedes no oran, que no, Dios es un Dios de alegría también y no nos estamos burlando de Dios, no nos estamos burlando de la oración, no, sino haciendo un momento agradable para que entremos en ese diálogo con Dios. Entonces, para todo eso es importante el carisma, ¿sí? Adrianita Hernández, ¿me puede repetir los puntos que hemos visto hasta hoy? ¿Qué cosas necesitaríamos desarrollar para ser unos líderes carismáticos? ¿Cómo desarrollar el carisma? La bendición, buenas noches. Dios la bendiga. Pues al momento que yo entré, alcancé a escuchar que dijo que hay que ponerle atención a las personas, pues no digamos, no ponernos a contar lo nuestro, sino poner atención a las personas para que ellas se sientan como importantes. Y en ese momento pues están compartiendo de la experiencia de la oración. Pues hasta ahí, pastor, no recuerdo más. Entonces, ¿quién me dice los... Yo. ¿Qué dice? Ya. Desarrollar el carisma se necesita, primero, prestar atención a las personas, segundo, responder siempre con firmeza. ¿Qué es firmeza? Estar la firmeza. Ponía el ejemplo de la gelatina, que la gelatina es firme, Sí, que no es ni aguada ni pero de dura. pronto no me entienden los que entraron ahorita y se van a hacer gelatina. Ah. ¿Qué es responder con firmeza? No Responder ser grosero. no necesariamente responder con groserías, sino uno debe capacitarse Convicción. para poder estar convencido de lo que voy a hablar, de lo que voy a decir, estar convencido. Entonces, responder con firmeza es con convicción, estar convencido de lo que yo estoy enseñando. Ajá. Y como tercer punto, gesticular al hablar. No exageradamente, sino enfatizarse para que se puede utilizar el lenguaje con las manos para poder que ese mensaje quede bien claro. Esa es una habilidad que hay personas, ¿no?, que se hacen entender más con el lenguaje de las manos que con el hablar. Y interesarse por los demás, hacer que ese carisma haga que las demás personas la extrañen, por su buena actitud, por su buen comportamiento, tal vez por ese carisma que se tiene. Entonces eso es. Hasta ahí miramos en esos 4 puntos. Interésate por los demás. El hecho de que las personas sientan que te interesas por ellos hará que en un futuro ellos se interesen por ti, por nosotros, ¿no es cierto? O sea, debemos entender lo que dice la Biblia. Todo esto que yo hago por los demás, algún día ellos lo harán por mí. Me van a prestar atención. Si yo les presto atención, ellos me van a prestar atención. Si yo respondo con firmeza, con convicción, ellos van a aprender también a argumentar lo que hablan, lo que dicen. Tercero, gesticular, no solamente con las facciones físicas de la cara, sino con nuestras manos. Debemos darle un buen uso a nuestras manos porque es una forma de hablar. Entonces, no exageradamente, sino donde se necesita enfatizar. Son como las ilustraciones que hemos aprendido en la predicación. No se trata de que en la predicación llene de ilustraciones, ¿no? Las ilustraciones solo son ventanas que entran luz al tema. O sea, si yo necesito
hacerme entender, y si yo veo que no me están entendiendo, entonces debo utilizar una ilustración, de lo contrario no hay para qué. Y lo mismo las manos, en los momentos, en las palabras, en lo que yo necesito enfatizar, entonces debo hacerlo, sobre todo cuando estamos enseñando. Si yo estoy hablando con alguien, pues bueno, de pronto sonará exagerado, yo no puedo estar hablando así normalmente con una persona, pero como en este caso estoy enseñando, entonces debo hacer más énfasis en la gesticulación, porque de lo contrario, sí me van a entender, pero si hago uso de estas herramientas, pues me van a entender mejor. Entonces, gesticular con la cara, con las manos, es un trabajo de enseñanza. Muchas veces, bueno, para hablar con la esposa, el esposo, eso no lo vamos a necesitar, pero como estamos enseñando, cuando vamos a enseñar, sí debo hacer uso para que me puedan entender. Hasta aquí terminamos estas partes, todavía vamos a mirar muchas otras más, son 15, hasta aquí vamos mirando 4 cosas que nos ayudan. Son importantes, si sirven para algo. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Magdi? Si sirven estos punticos que estamos mirando para algo en nuestra vida. Claro que sirven, pastor, y sirven demasiado, porque muchas veces uno se centra simplemente como en, ¿cómo dicen? Responder sí, no, bueno, malo, pero no lo hace con buena actitud, no utiliza las manos, no utiliza los gestos, y para todo es necesario. Y sobre todo nosotros, pues, que compartimos la palabra, es importante que les llegue a las demás personas. Y si no tenemos ese carisma, las demás personas nos van a ver como personas tal vez aburridas, como personas tal vez sin conocimiento, o van a creer que no tenemos como la convicción requerida. En cambio, si Dios nos permite desarrollar el carisma y nosotros ponemos también de nuestra parte, vamos a llegar a las personas de una manera más fácil con el mensaje del evangelio. Exactamente, y sobre todo que nos va a ayudar a tener buena convivencia. Qué agradable que sería una casa, un hogar donde todos desarrollemos algunas partes carismáticas. No podemos ser expertos en eso, porque ya dije, eso es algo que no se aprende, eso es algo que se nace, pero sí podemos desarrollar algunas cosas de esas. En la casa, con los hijos, en el hogar, con la esposa, en el trabajo, sería fenomenal con personas así. Terminamos con Mari, que levantó también la mano. Claro que hace falta el carisma y la buena actitud, porque de nada sirve tener el conocimiento si no tenemos la forma de transmitirlo. Entonces no sirve de nada. Es necesario tener una buena actitud, todo lo que acabamos de hablar. Exactamente. Entonces, con esto terminamos. Espero que haya sido de utilidad para nosotros, para nuestras labores diarias. Nos faltan muchos otros puntos por mirar, pero los vamos a ir desarrollando. Manolito nos despide en oración para terminar, y ya creo que si se corta ya saben que fue que se pasó. Bueno, pastor, muchas gracias. Amado Dios, hoy en el nombre de Cristo Jesús, oh Jehová de los ejércitos, queremos hacer esta oración, Papito de los cielos, para darle gracias, Señor, por este espacio maravilloso, donde usted cada día nos prepara para ser esos buenos líderes, precioso Dios, para ser esas personas que usted quiere, mi Rey precioso. Hoy le damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, precioso Dios, porque usted lo ha hecho ese instrumento útil a usted, Papito de los cielos. Gracias, Señor, porque usted a través de él nos enseña, nos prepara y nos capacita para ser esos buenos líderes, Padre de los cielos. Gracias, Papito Dios. Cómo no agradecerle, mi Rey, porque usted es bueno, porque usted es maravilloso. Le entregamos ese resto de noche en sus preciosas manos, creyendo que la paz de Cristo está con cada uno de nosotros. Gracias le damos, Padre Dios. Gracias, Señor bendito. Y hoy en el nombre poderoso de Jesús, oh Jehová de los ejércitos, queremos hacer esta oración. Amén, amén, amén. Amén, gracias a ustedes, porque este espacio es abierto a toda la iglesia, ¿cierto? Pero bueno, ustedes son los que se preocupan y quieren
aprender y lo ven como algo importante porque el enlace está en el grupo de la iglesia, pero pues bueno, no todo el mundo solamente se contentan con la predicación y no por